Aníbal Tosani, por hacer posible esta actividad y por el apoyo que siempre se nos da para este estilo de actividades que hacemos desde la red de estudios de género, que yo soy la coordinadora, pero en realidad soy la cara de un grupo de gente y que recibió este año con mucho entusiasmo la invitación de parte de Muntref y específicamente de Bienal Sur y de la muestra La Biblioteca de Marta Rosler, que también pueden visitar y que invito a que conozcan, está en el Museo de Inmigrantes. Particularmente con Paula Rick y Lucrecia Palacios nos reunimos a cranear un poco alguna actividad para aprovechar la visita de Marta. Surgió esta mesa de discusión y la verdad que es un honor, una alegría seguir el diálogo que ya empezó el sábado pasado cuando Lucrecia le hizo una entrevista pública a Marta y pudimos conversar de su obra y ver cuánto de su actividad artística y política dialogaba directamente con muchas de nuestras preocupaciones, tanto en la universidad como en la situación actual de la movilización de mujeres y feministas en Argentina. Así que esta actividad, que se denominó Feminismo y Pendientes, que está en el marco de la muestra Puede que esta vez sea diferente, tiene el objetivo de proponerse entablar un diálogo político que no es entre expertas, sino simplemente entre personas atravesadas por el momento histórico de los feminismos que se vive en nuestro país. Voy a presentar a quienes nos acompañan en la mesa. La dinámica es la siguiente: yo voy a hacer una breve introducción después de presentar a las compañeras, después voy a dar la palabra a María Pía, a Ani y finalmente a Marta, y la idea es provocar una discusión, un debate y abrir a preguntas del público cuando hayamos terminado las breves intervenciones. Bueno, paso a introducir. La artista norteamericana Marta Rosler construyó desde la década de 1960 una obra intensamente política que incluye sus fotomontajes y videos, la construcción de archivos y bibliotecas, la escritura de ensayos y el dictado de conferencias, entre otros medios. A través de ellos, Rosler ha definido una intensa voz pública que debate y se vincula con tópicos como el belicismo norteamericano y sus consecuencias, la representación de las mujeres en los medios de comunicación, procesos urbanos como la gentrificación y el rol que los artistas y la clase intelectual cumplen dentro de ellos. Aunque voy a reiterar un poco, vuelvo a informar, Bienal Sur presenta su primer proyecto realizado en Argentina, Puede que esta vez sea diferente, curado por Lucrecia Palacios, que se propone crear una biblioteca sobre arte y feminismo en castellano. En particular, con la colaboración de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género y el Centro Interdisciplinario en Estudios y Políticas de Género de UNTREF, y a través de la donación, compra y préstamo de libros, el proyecto supone reunir y catalogar alrededor de 1000 títulos que den cuenta, acompañen e intervengan en la intensa discusión feminista y sobre feminismo que viene dándose en los últimos años en Buenos Aires y en Argentina. Dentro de los programas públicos que acompañan el proyecto, Marta ya ha estado aquí conversando sobre su trabajo el sábado. Por su parte, María Pía López es doctora en Ciencias Sociales, docente y escritora. Entre los libros de ensayo que ha publicado se encuentran Mutantes, trazos sobre los cuerpos, Sábato o la moral de los argentinos, en colaboración con Guillermo Korn, Lugones, entre la aventura y la cruzada, Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista, Yo ya no, Horacio González, El don de la amistad, y escribió las novelas No tengo tiempo, Habla clara, Teatro de operaciones y Miss 11. Su último libro es Apuntes para las militancias, Feminismos, promesas y combates, que fue publicado por, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el nombre? M. Que me pensé que faltaban una palabra. M este año. Hasta diciembre de 2015 dirigió en Buenos Aires el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional y actualmente es secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También nos acompaña en la mesa Ani Ocorolo Ango, es doctora en Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Actualmente se desempeña como docente de grado y posgrado en esta universidad, en Flaxo y en USAL. Es integrante del equipo de investigación de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina,
Es coordinadora de la Comisión de Mujeres Afro-Latinoamericanas de nuestra Red Interdisciplinaria de Estudios de Género en esta universidad y actualmente preside la Asociación de Investigadores e Investigadoras Afro-Latinoamericanos y del Caribe. Ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico-racial y de género en América Latina, y también es parte de la asociación Tema Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas. Bueno, habiendo presentado a las compañeras, paso a hacer una breve introducción. La idea es un poco contarles cómo hay una vinculación muy interesante entre las conversaciones que ya tuvimos el sábado en la entrevista que Lucrecia le hizo a Marta y lo que vamos a conversar hoy. El sábado Lucrecia presentó parte de la obra de Marta, entre ellas, por ejemplo, Body Beautiful, que es una intervención de imágenes en revistas femeninas donde Marta ironiza y denuncia ciertos ideales de belleza. Y particularmente entre esas imágenes apareció esta que ven proyectada, que se llama Cargo Cult, y que cuando estábamos con Ani escuchando a Marta el sábado dijimos, bueno, de eso queremos hablar, exactamente de esa imagen vamos a estar hablando el lunes, porque condensa, como vamos a conversar, los niveles de complejidad y de opresión, mostrando el sexismo, el racismo, el clasismo, el colonialismo y el imperialismo, y también, como señalaba Marta, la invasión o el imperialismo de llevar ciertas ideas de un lado al otro, como se puede observar, aunque bueno, no estoy haciendo una interpretación de la imagen, pero algo de eso podemos conversar. Marta hablaba de que, dado que el feminismo es un movimiento que tiene varios cientos de años, lo que sucedió en los 60 fue, dicho por ella, un redevelopment of feminism, que podríamos traducir como un nuevo desarrollo, un volver a desplegarse, como lo que nosotras creemos que vivimos hoy, sobre todo en Argentina, pero en el mundo. Voy a estar citando algunas ideas de Marta justamente para ver cómo seguimos con esas ideas hoy, ¿no? Decía Marta el sábado, el arte no es capaz de producir el cambio social, la gente hace el cambio, y se hace en las calles, apareciendo en masa. Pero ella citaba ciertas quejas respecto de la movilización masiva contra la intervención a Irak en Estados Unidos en 2002, que no tuvo efecto de detener la intervención. Y Marta decía, bueno, el asunto no se resuelve con una sola movilización, hay que continuarlas. Luego a la salida tuvimos la suerte de hablar un poco de lo que íbamos a seguir discutiendo y me llamó bastante la atención un comentario que teníamos en común acerca de cierta falta de reflexión histórica en los movimientos políticos actuales y en el feminismo. ¿Por qué? Le pregunté yo a Marta, ¿te parece que falta esa reflexión histórica? Y su respuesta fue muy interesante, porque de ese modo se borra la complejidad de los movimientos políticos. Me parece que hoy es el tema de la complejidad de los movimientos políticos y no borrar esa complejidad. Entonces, vamos a hablar hoy de este nuevo despliegue de los feminismos en Argentina, Latinoamérica y el mundo, pensándolo en esa complejidad y aprovechando la experiencia histórica, política y artística de Marta. Hoy podemos afirmar que hay un nuevo despliegue del feminismo y en particular esto es recogido, por lo menos un modo de recogerlo, es este manifiesto que se publicó este año en la marcha del 8 de marzo en varios países simultáneamente, que fue escrito por 3 autoras, Arruza, Bhattacharya y Fraser, que se llama Feminismo para el 99%, un manifiesto, donde lo que nos interesa de citar este libro es que se afirma que son hoy las mujeres quienes presentan una resistencia a la destrucción de nuestras comunidades a manos del neoliberalismo, como el momento actual del capitalismo que canibaliza las condiciones de reproducción social, es decir, las condiciones mismas de producción de la vida biológica y de la fuerza de trabajo que el capital necesita. No voy a reconstruir todas las ideas, pero en particular en la tesis 3 de este manifiesto, que sé que las compañeras probablemente se refieran a él también, se habla de que estamos en una situación de caída en picada de las condiciones de vida, un inminente desastre ecológico, guerras devastadoras, crecimiento del despojo y la desposición, caravanas de migraciones masivas que son recibidas con alambrados de púas, fortalecimiento del racismo y la xenofobia, una marcha atrás en los derechos sociales y políticos que se habían conquistado,
Y en el momento de defender entonces las necesidades y los derechos de la vasta mayoría, que es identificada del siguiente modo: mujeres pobres y de clase trabajadora, mujeres migrantes y racializadas, personas queer y trans, mujeres discapacitadas, mujeres a las que se alienta a considerarse a sí mismas como clase media aun cuando son explotadas por el capital. Pero, y esto es lo interesante del texto, este feminismo no se limita tampoco a cuestiones de mujeres. Al alzar la voz por todos aquellos que son explotados, dominados y oprimidos, o mejor dicho, todos aquellos que son explotados, dominados y oprimidos, como preferimos decir en lenguaje inclusivo, aspira a convertirse en una fuente de esperanza para toda la humanidad. Un feminismo para el 99%. Dice también el manifiesto, es lo último que señalo, nos proponemos unirnos a cada movimiento para luchar por el 99%, ya sea en nombre de la justicia ambiental, de la educación gratuita y de calidad, por servicios públicos generosos, viviendas accesibles, derechos laborales, acceso universal y gratuito a la salud, o por un mundo sin racismo ni guerras. Si nos aliamos con movimientos así, seremos capaces de ganar el poder y la perspectiva necesarios para desmantelar las instituciones y las relaciones sociales que nos oprimen. Un feminismo internacionalista, antirracista, antineoliberal y específicamente también señalan anticapitalista y ecosocialista. Entonces, este manifiesto aparece en un momento donde estamos pensando qué hacer con esta movilización con la que ya podemos decir que se ha instalado en la sociedad argentina, latinoamericana y mundial del feminismo. Pero específicamente para leerlo desde Argentina, María Pía López, en su libro Apuntes para la militancia, y a mí me parece interesante, un texto es un manifiesto, otro es un apunte, parece que hay un momento como de escritura inicial para darle forma y palabra, que eso es lo que estamos tratando de buscar. Dice María Pía López, recogiendo una mirada fina del manifiesto, pero desde nuestras calles argentinas y desde la vivencia de los procesos de organización, debate y movilización que se iniciaron desde el 2015 al grito de Ni Una Menos. Recordemos que en el 2015 se inicia la primera marcha de Ni Una Menos el 3 de junio. Pero en el 2016 se incorpora a la marcha Ni Una Menos con la movilización que despertó, con la agenda pública que estableció, en términos de la lucha contra la violencia de género y contra el femicidio, la imposición productiva de la categoría de femicidio para entender la violencia estructural que está detrás de los asesinatos de mujeres, personas lesbianas, trans y no binarias. Luego en el 2016 aparece el paro en Polonia de las mujeres polacas en octubre contra los intentos de prohibición de los derechos al aborto. Aquí en Argentina es muy cerca, un par de semanas después, el primer paro se da en relación al asesinato, el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Ya en 8 de marzo del 2017 el paro es internacional. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, se redefine como una huelga internacional de mujeres. Y lo que señala el manifiesto es que se redefine la huelga, porque justamente ya no se trata de la lucha desde el trabajo asalariado, sino desde el trabajo asalariado y no asalariado, que es el que sostiene las condiciones de reproducción social, que es el trabajo impago de las mujeres, ya sea las mujeres trabajadoras que tienen que tener la doble jornada, el trabajo asalariado y el no asalariado. Entonces aparece esta cuestión que es lo que piensa el manifiesto y también lo que piensa el libro de María Pía. Y les cito unas frases para redondear. Dice María Pía en el apartado final que se llama Sujeto político: las movilizaciones son una fiesta. Aunque surjan de la rabia y el dolor, destilan una alegre furia. Festejan cada vez la existencia de un sujeto político innominado, poderoso, hacedor, inquieto. Un sujeto que surge como potencia de conmoción más allá de toda identidad política preexistente, hasta poner en jaque muchas de ellas. Tensionarlas en un ejercicio reflexivo, abrir sospechas sobre las rutinas. El hilo festivo es celebración de ese alumbramiento colectivo, sorpresa conmovida de la aparición. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, es también, ahora que sí nos vemos, estamos para nosotras. Nos vemos, nos reconocemos, no lo podemos creer. Performance y ritualidades de los feminismos.
puesta en escena de corporalidades disidentes, brillos y montajes, evidencia de que todo cuerpo es construcción política. Una teatralidad acontece y los cuerpos se adornan con glitters y remeras y los cabellos rompen la monocromía para tomar los colores que simbolizan las luchas. Los feminismos reescriben esa historia, conjugando verbos nuevos y otro modo de poner en escena el deseo, porque también este se transformó. Persiste el halo de insurgencia plebeya y de conmoción ante lo reciente y antes inadvertido. Permea la vida cotidiana, las relaciones amorosas, las instituciones políticas, los lenguajes, la cultura entera. No somos les mismes como cuando algo acontece. Y lo que aconteció, lo que está aconteciendo, es esa subjetivación política. ¿Estaremos a la altura de reconocer su fuerza instituyente sin querer apropiarla? ¿Cómo preservarla y profundizarla sin que implique la composición de nuevas autoridades? Creo que con esta cita final de María Pía se entiende cuál es la pregunta, las preguntas que nos queremos hacer, así que le doy la palabra a María Pía. Bueno, muchísimas gracias María Inés, muchísimas gracias a la invitación de la Universidad de 3 de febrero. Quería partir muy brevemente de recordar otro manifiesto. El manifiesto que se recuerda aquí, quizás muchos ya lo leyeron, es el manifiesto que siempre recordamos cuando hablamos de manifiestos, que es el manifiesto de 1848, escrito por Marx y Engels. Y yo quería recordar otro, un poco previo, que se escribe 4 años antes, 5, del manifiesto comunista, que se llamaba La Unión Obrera. Ese manifiesto lo escribió una militante feminista que se llamaba Flora Tristán, y es un documento excepcional. Ella escribe ese manifiesto llamando a una asociación internacional de obreras y obreros. Señalo esto porque eso es lo que queda desplazado 5 años después, ¿no? Obreras y obreros. Y Flora, que escribe ese manifiesto, que junta plata pidiéndole a todos sus amigos para que se suscriban para poder financiar la edición, y que después con ese texto, una vez que lo tiene editado, sale a recorrer sindicatos, comisiones, lugares de población obrera, ciudades, hasta que muere. Ella tenía una bala alojada cerca del corazón, era víctima de un intento de femicidio, y hace esa movilización contra toda indicación médica hasta que muere en plena campaña de construcción de la Asociación Internacional. Digo esto porque esto es lo que se olvida 4 o 5 años después, ¿no? Sale el manifiesto comunista y Flora Tristán queda colocada en el lugar de la precursora, como se hace en toda la historia del marxismo, hubo una precursora antes que aparezca la verdad, y esa precursora era una precursora romántica, ¿no? La precursora romántica ¿por qué era una precursora romántica? Porque lo que ella propone en la Unión Obrera es que ante la ausencia de mecanismos colectivos para garantizar la reproducción social, sea la propia clase obrera la que construya instancias de resguardo cuando sus miembros o integrantes están en situación de debilidad. Es decir, que creen espacios para niñas, que creen espacios para personas que ya son ancianas para seguir trabajando, que creen sistemas de salud. Esa es la Unión Obrera, es decir, que haya una especie de mutualidad capaz de hacerse cargo de las y los trabajadores en el momento en que ya no pueden estar en relaciones salariales. Es decir, es un documento pensado menos con el horizonte de la revolución que nos pone el manifiesto comunista, que con la urgencia de la reproducción social. Es decir, lo que ella está señalando es que no hay mecanismos para garantizar la vida, porque la lógica de acumulación del capital va en contra del derecho a la existencia y la vida de las propias y propios trabajadores. Lo que se desplaza eso como un problema de romántico, reformista, se podría decir en los años posteriores, pero al mismo tiempo se desplaza y se olvida la otra inflexión marcada que tiene ese texto, que es decir, obreras y obreros. Esa generización de la clase trabajadora es lo que nuestras fuerzas revolucionarias en general y la teoría crítica en general
fue desplazando como problema porque desde las ciencias sociales bien sabemos que hemos tratado el tema de desigualdad sistemáticamente pensándolo desde la cuestión de las clases y no hemos tratado del mismo modo la cuestión de la desigualdad social desde la perspectiva de género o desde la perspectiva de la racialización. Esas dos cuestiones aparecieron todo el tiempo desplazadas en nombre de la clase. Recién es el movimiento social y son los feminismos movilizados los que permiten volver a pensar esa cuestión y volver a pensar la desigualdad como un entramado entre clase, género, raza. Eso, pero hay que percibir hasta qué punto es la propia fuerza movilizada, la propia construcción de subjetividades políticas la que expande nuestros horizontes de conocimiento. Un filósofo argentino solía decir: el filósofo no piensa si la sociedad no se mueve. Bueno, tenemos una sociedad que se mueve, nos pone nuevos horizontes, nos pone nuevas condiciones para nuestro pensamiento, nos permite revisar estas cosas. Quizás no hubiera nombrado a Flora Tristán en otro momento, no hubiera estado pendiente de esos textos porque me alcanzaba con el manifiesto comunista. Y volvemos a buscar esas genealogías por una exigencia de la propia época. ¿Qué es decir una exigencia de la propia época? Es que estamos en condiciones de hacernos cargo de que hay una conmoción, una fuerza, una irrupción, un acontecimiento, que es lo que llamamos la aparición del movimiento social, por lo menos en Argentina, pero que es un movimiento transnacional, me parece muy claramente, de mujeres lesbianas, travestis y trans, que pone otras condiciones, otros enunciados y otros valores en juego. Pero que lo hace en un contexto donde está en riesgo dramáticamente, de nuevo, la cuestión de la reproducción social. Y ese contexto es el que me parece que este manifiesto, que de algún modo orienta la conversación de hoy, señala con mucha claridad. ¿Por qué? Porque lo que van a decir es quizás lo mismo que está diciendo Tristán en 1843. La lógica de acumulación del capital es una lógica que colisiona con la lógica de la reproducción de la vida. Y esa colisión significa que hay extractivismo en el medio ambiente, que hay formas totalmente abrumadoras de transitar el mundo de la naturaleza, que no importa que se producen ajustes en las instituciones públicas que impiden asistencias de salud, de educación, de garantizar las condiciones de vida, y que funciona todo eso. Y decimos que hay una colisión entre la lógica de acumulación, que es lo que estamos llamando neoliberalismo, es decir, que es un momento particular del capitalismo y no cualquier otro modo. Y la lógica de reproducción de la vida es porque lo que aparece en el centro de este momento es una lógica de la crueldad. Y esa lógica de la crueldad produce sistemáticamente a un conjunto de vidas como vidas desechables. Produce un conjunto de vidas como vidas que no deben ser tenidas en cuenta, no merecen ser atendidas. Y esas vidas, en el contexto argentino, sabemos que son la vida de los pibes de los barrios, la vida de las pibas que son víctimas de femicidios o que están en condiciones de violación y de abuso permanentemente. Son las vidas de los migrantes y las migrantes, son las vidas de las poblaciones originarias. Todas esas vidas son vidas que pueden ser consideradas vidas de desecho. Cuando apareció el primer momento masivo de los feminismos argentinos, en que mencionaba María Inés recién, alrededor del grito Ni Una Menos, tuvo la particularidad de venir a decir que ninguna vida podía considerarse una vida desechable. Hay que contextualizar la emergencia de ese grito. Habían aparecido una serie de cuerpos de mujeres muy jóvenes en bolsas de residuo, asesinadas en bolsas de residuo. Entonces el grito colectivo fue, al decir Ni Una Menos, es decir, todos los cuerpos valen, ningún cuerpo puede ser desechable y aparecer como basura en una bolsa de residuo. Pero al mismo tiempo hay que retener que se dijo ninguna vida es desechable. No, la vida de las mujeres no es desechable. Porque si no aceptamos ese ninguna vida, ningún cuerpo,
podríamos tener un devenir absolutamente punitivista. Cuídennos a nosotras, sálvennos a nosotras no merecemos morir, pero aceptar que los castigos a las personas que ejercen violencia se realicen en antros de tortura que llamamos cárceles. Los feminismos, estos feminismos que no quisieron ser punitivistas, no quisieron más cárcel, ni más castigo, ni más fuerzas de seguridad, ni más policía, es porque al mismo tiempo que dicen no nos maten, nuestras vidas valen, dicen también las vidas de esos pibes son vidas que valen. Digamos, esa problematización, señalo esto porque en Argentina estamos discutiendo todos los días el problema de la reproducción social y la reproducción de la vida, y cuando aparecen proyectos a nivel del gobierno, proyectos como los de servicio cívico voluntario, que promete para los sujetos considerados o estigmatizados como peligrosos, cuarteles. Si no querés ir a la cárcel, anda al cuartel. Digamos, o sea, plantear el ejercicio de la crueldad como el ejercicio de regulación de lo social. Y consideran que esa población es la población que podemos definir como ni, o sea, que ni trabaja en un lugar formalizado como trabajo, ni estudia en un ámbito escolar formal. Esas personas están fuera y por lo tanto son peligrosas y deben ser redisciplinadas violentamente. Se hace eso al mismo tiempo que todas las estadísticas indican que la mayoría de esa población considerada ni son mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan en ningún trabajo formalizado porque se dedican a cuidar sus hijas, sus hermanos y a realizar las tareas domésticas. O sea, que son un conjunto de la población que hace un esfuerzo sostenido, sistemático y absolutamente desgastante en términos de la reproducción social. Eso es efectivamente, poder considerar eso, es lo que fue planteado, como decía María Inés, por los paros internacionales de mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se discutió qué soberanía teníamos de llamar a un paro, si para eso estaban los sindicatos, los feminismos fuimos capaces de decir: los sindicatos podrán llamar al paro en el trabajo asalariado, pero nosotras hacemos una cantidad de trabajos que no tienen que ver con el salario. Y esos trabajos están en la economía informal, en la economía popular, están en el trabajo doméstico, impago y no reconocido, están en el trabajo comunitario y militante que sostenemos cuando sostenemos redes para acompañar compañeras a hacer abortos clandestinos, para sacar a otras de la violencia, para hacer ollas populares, para sacar a los pibes del Paco. Todo eso es trabajo, y un trabajo de una intensidad enorme. Y ese trabajo es lo que no es visto sistemáticamente por esta otra lógica que trata el problema de la reproducción diciendo que hay vidas que no necesitan reproducirse. Cuando nosotras politizamos de ese modo la idea de trabajo y la idea de reproducción social, entonces me parece que se muestra que los feminismos son estrictamente la fuente de consideración de una alternativa a la lógica de la crueldad neoliberal. Me parece que son los feminismos el lugar de elaboración no solo de una perspectiva interseccional y compleja, sino fundamentalmente de elaboración de una visión alternativa a una lógica neoliberal que solo funciona produciendo muerte y produciendo dramáticamente lógicas de exclusión. Nosotras ponemos en escena y en el centro el problema de la reproducción, con todos los dilemas que eso implica. ¿Por qué? Porque poner en escena el problema de la reproducción social en condiciones del dramatismo de la lógica de la crueldad hace correr el riesgo que nos perdamos de hacer la crítica sistemática de los modos en que se da esa reproducción. Es decir, de hacer la crítica sistemática, crítica que vemos de toda la obra de Marta, por ejemplo, a el trabajo doméstico, a los modos que se trabaja en los espacios de la economía popular o que se trabaja en una fábrica tradicional o en la oficina, es decir, todo lo que criticamos. Las críticas sostenidas de la teoría crítica respecto de qué significa la alienación, la explotación, la desposesión que está en el mundo del trabajo, en condiciones de amenaza a la reproducción social, tendemos a olvidarlas. ¿Por qué? Porque lo dramático es que hay que las vidas deben ser salvadas. Es decir, aparece el hambre, la urgencia, la necesidad como el horizonte más inmediato que debemos tratar. Ahí es donde me parece que de nuevo los feminismos tenemos un horizonte de reapertura de la situación. ¿Por qué? Porque ponemos en escena no solo todas esas cuestiones dramáticas de la reproducción social,
sino también la cuestión del deseo. La cuestión del deseo y la cuestión de la autonomía. Poner en juego la cuestión del deseo, que se puso con mucha evidencia en todas las movilizaciones y peleas que se dieron alrededor de la legalización del aborto, ¿no? Ahí estuvo en el centro la cuestión de que cuando decimos vida no decimos lo que llaman los antiderechos vida, no decimos reproducción biológica, no decimos algo aplastado a la mera supervivencia, sino que llamamos vida al ejercicio de una autonomía deseante. Eso hacemos desde los feminismos. Poder afirmar eso implica poder volver a realizar la crítica al trabajo doméstico, a la generización del trabajo doméstico, al trabajo asalariado, a todos los modos en que somos explotadas sistemáticamente bajo el capitalismo. Digamos, es en ese sentido que creo que el feminismo no solo responde, los feminismos no solo responden al problema de la reproducción social, sino que también nos permiten ir más allá de la cuestión de la reproducción social y poder abrir otro horizonte de peleas. ¿Que eso no es fácil? No es fácil. ¿Que eso quizás ocurra y quizás no? También. ¿Que eso solo está en manos de un movimiento vasto, complejo y súper heterogéneo, a lo que llamamos feminismos, necesariamente en plural? También. Están los manifiestos, están los textos, está este texto hermoso del feminismo para el 99%. Son textos que se juegan también, como todo manifiesto, con la idea de que la palabra puede ser performática y que una palabra performática es algo que oscila entre el pensamiento, la política y el arte, porque una palabra performática tiene también la vocación de ponerse en el plano de la razón poética, es decir, de conmover los cuerpos, de atravesar los cuerpos, de hacer algo con la sensibilidad, de poner los afectos en juego y de hacer pasar todo eso al plano de la acción política. Pero al mismo tiempo quedan abiertas alrededor de eso todas las preguntas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que de esa vasta conjunción de esfuerzos, de esa enorme movilización que se ha mostrado atravesar las calles del mundo, podamos sacar de eso otro modo de vida? ¿Cómo hacemos? Yo creo que está en curso. Y que más allá de las calles hay una sublevación en curso y eso que está en curso es una transformación profundísima de los afectos, de las sensibilidades, de los cuerpos, de los lenguajes, de nuestros modos de vida enteramente. Solo que a veces no logramos que esos esfuerzos, esa corriente subterránea que atraviesa nuestras propias vidas y atraviesa y contagia la vida de muchas personas, tenga una traducción en el plano de las políticas públicas, los estados, los gobiernos. Me parece que el horizonte abierto y urgente es pensar esas articulaciones, pensar esas traducciones, pensar los modos en que esa fuerza que constituimos, que nos atraviesa, que nos desarma y nos rearma permanentemente, sea capaz también de ofrecer otro modo de vida y otro horizonte para las sociedades que, si no, creo, como se sostiene el feminismo para el 99%, están condenadas a la catástrofe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra ahora a Ani Ocorolo Ango. Buenas noches. Bueno, es un enorme placer compartir esta mesa. Quiero agradecer al equipo organizador de la Bienal por la invitación y en especial a María Inés, que es también compañera de la Red de Género. Es un gusto compartir esta mesa y en realidad juntarnos a pensar sobre estos ejes o preguntas disparadoras que María Inés nos ha propuesto. Y en especial también a partir de los aportes de la obra de Marta. Puede que esta vez sea diferente. Creo que la frase es muy marcadora, interpela bastante y creo que nos lleva a muchos aprendizajes. Yo en particular estuve en la conferencia abierta del sábado y bueno, ahí me acerqué más a su trabajo y a la profunda lucha feminista sostenida que ella ha vivido a lo largo de su trayectoria. Bueno, yo pensaba un momento, ¿cómo entrarle a una discusión que de algún modo interpela esos pendientes que tiene el feminismo, ¿sí?
y pensaba, bueno, en principio, pensar en los pendientes que tiene el feminismo nos obliga a una lectura de la coyuntura actual, pero también nos obliga a una lectura sociohistórica, ¿sí? Y pensaba también cómo este libro, María Pía resaltó muy bien cómo este libro también está dedicado a ese manifiesto. Hay otra parte del libro que se dedica también a otro manifiesto, que es el manifiesto que en la década de los 70 plantearon las mujeres feministas negras, ¿sí? De hecho, el libro está dedicado también a ellas, planteando, bueno, ustedes lo hicieron, y creo que para que esta vez sea diferente, es también necesario escucharnos y conocer esas distintas luchas que todas las mujeres distintas han dado a lo largo de la historia del feminismo, ¿sí? El feminismo no es propiedad de un solo grupo, es una expresión de luchas distintas, luchas que están atravesadas, como bien lo mencionaron, por la clase, la raza, el género. Y ese manifiesto que hizo la colectiva River con Baji, que justamente toma su nombre en honor a Harriet Tubman, una mujer que fue esclavizada, que fue abolicionista y que luchó por la liberación de población negra esclavizada en Carolina del Sur. Y Harriet Tubman en 1863, ella llevó a cabo una lucha muy importante y logró liberar del yugo de la esclavización a muchas poblaciones de origen africano. Entonces, creo que recordar ese manifiesto es fundamental para entender que las luchas que emprende el feminismo requieren pensar a todas las mujeres, ¿sí? La mujer no es un sujeto universal que no tenga clase, que no tenga raza, que no tenga sexualidad. Muy por el contrario, las feministas negras marcaron desde la década de los 70 esta lucha fundamental, diciendo fundamentalmente que las desigualdades de género no son las únicas que atraviesan a las mujeres. Hay otro grupo de mujeres que se ve afectada también por desigualdades de clase, por desigualdades étnico-raciales, por desigualdades ligadas también a la elección de su sexualidad. Y es ahí en ese contexto en el que proponen una noción que es muy interesante y que de todas maneras ya participa dentro del consenso de los feminismos, que es la noción de interseccionalidad, haciendo un llamado a entender que las identidades son plurales, son múltiples, y que tenemos que tomar distintas aristas para poder ver la complejidad de las desigualdades y de las opresiones, ¿sí? Hay múltiples opresiones, hay múltiples desigualdades, y América Latina tiene una matriz de desigualdad social estructural, como plantea la CEPAL. Es una desigualdad que no es solo de ingresos, y es una desigualdad que se profundiza aún más cuando se la mira desde perfiles o desde la variante étnico-racial y de género. Claramente las mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina sufren desigualdades profundas, no solamente aquellas ligadas a la trama económica que excluye, sino también al racismo y a la discriminación. Si algo tiene pendiente el feminismo hoy es la lucha antirracista, ¿sí? Fue un legado importante que estas mujeres de la colectiva River con Baji nos legaron y que es importante recuperar en una región que sigue siendo la más desigual del mundo, América Latina y el Caribe. Y que esa desigualdad, reitero, se profundiza cuando lo vemos a través de los lentes étnico-raciales. Es necesario romper y quebrar las estructuras racistas que están alojadas en toda la estructura de la sociedad. El racismo no es solo una expresión de ideologías, o no es solo una expresión de modo de pensar, ¿no? El racismo no se resuelve solamente curando a alguien para que piense diferente, ¿sí? El racismo es una estructura de poder, es una estructura de dominación que somete a un trato no igualitario y jerarquizado a determinadas poblaciones. Y ese trato no igualitario impide el goce pleno de sus derechos. Entonces, es necesario poder hacer visible las formas como el racismo opera en América Latina. Y el feminismo no puede desoír esto.
Un feminismo realmente plural tiene el desafío de poder incorporar todas estas luchas, de poder hacer visibles todas estas opresiones y de poder articular ante todo entre los distintos actores, entre las mujeres, entre los hombres, entre las distintas identidades sexuales, nuevas luchas que puedan discutir otro lugar común, ¿sí? Un lugar común que ya no sea solo el que históricamente prevaleció, el hombre blanco, ¿sí?, adscrito a una determinada clase social. Hoy hay que poder disputar ese lugar común en el que las diferencias, pero también las luchas, los acervos culturales, las epistemologías y los modos de ver el mundo de los distintos pueblos estén representados. Cuando decía que también pensar los feminismos como una materia pendiente nos exige mirar la coyuntura actual, pensaba yo de qué escenario partimos hoy, ¿sí? Hubo pareciera hace mucho tiempo, por toda la voracidad de los cambios implementados en este giro conservador que se ha dado en la región, pero hubo un proceso en el que el Estado se orientó un poco hacia los sectores que menos tienen y construyó, más allá de las críticas que uno puede hacer, políticas progresistas. Hoy estamos en América Latina ante una avanzada conservadora, ¿sí?, que con una voracidad tremenda y con una velocidad, ¿sí?, inusitada, ha generado cambios en esas políticas sociales que han implicado un retroceso para las personas que menos tienen. Hay un giro ultraconservador que se traduce en distintas políticas neoliberales que pilotean el Estado hacia determinada dirección de sectores más concentrados de la economía. Y es necesario pensar en un feminismo que dialogue con eso. Y esta es una matriz que viene afectando casi que distintos países de América Latina. Brasil acaba de aprobar una reforma totalmente nefasta para su población, una reforma laboral. Colombia es un país que siempre ha estado a la derecha del mapa, tristemente, o se mueve hacia la ultraderecha, de ahí no pasa. Pero Colombia, por ejemplo, hay 702 líderes sociales asesinados, y muchas de ellas son mujeres de grupos indígenas y afrodescendientes, ¿sí? Entonces el feminismo tiene que poder dialogar con esas realidades, tiene que poder desarticular esas múltiples opresiones, tiene que poder pensar en nuevos planes de lucha que incorporen desde una perspectiva de derechos a estas poblaciones. La ofensiva neoliberal que enfrentamos no solamente alienta una ola privatizadora. Uno escucha, por ejemplo, en Brasil el Banco Mundial habla o produjo un informe hace un par de años llamado Un ajuste justo, que justamente recomienda arancelar las universidades, recomienda una serie de reformas sociales que favorecen sectores concentrados de la economía, ¿sí? Entonces, frente a esta avanzada neoliberal, fundamentalista, las mujeres están dando lecciones importantes. Por eso el libro es muy interesante, el mapeo que establece al visibilizar las distintas luchas que se están dando. Y la Argentina, por supuesto, las mujeres negras afrodescendientes, como distintas nominaciones existen, también están librando luchas importantes. Y una de ellas es luchar en contra del racismo que justamente la vuelve invisible dentro de esta sociedad, ¿sí? Hacerse visibles para luego visibilizar las problemáticas y visibilizar que el feminismo no es solo un problema de techo de cristal, porque hay poblaciones que nunca tienen o han tenido la posibilidad de incluso poder tocar ese techo de cristal, ¿sí? Como decía Angela Davis, su lucha es por aquellas que están en el fondo del estanque, ¿sí? Aquellas que, aún sin participar dentro de ese flujo de mercados laborales formales, son explotadas y son oprimidas, y doblemente oprimidas también, o triplemente oprimidas, porque sus historias no son visibles, porque sus realidades no aparecen, porque sus formas de explotación y desigualdad no se hablan. Necesitamos un feminismo para todas, para todos, para todas las personas que permita dialogar con estas realidades.
que permita romper con este cerco estructural que oprime y que genera, por supuesto, que el acceso a la educación superior esté restringido. Que cuando ustedes ven en América Latina, conforme más se escala en la jerarquía, más blanca es la jerarquía, ¿sí? ¿Y eso qué es? Porque las poblaciones no pudieron, afrodescendientes o indígenas, llegar por falta de mérito. ¿No es acaso el discurso del mérito un eufemismo para negar el racismo que existe en América Latina? O el hecho de que aún en países en donde esta población es mayoritaria, caso concreto Brasil, las estructuras o el acceso al poder está también dirigidos o concentrado en determinadas minorías, ¿sí?, que han dominado históricamente estas poblaciones en América Latina. Es necesario entonces poder repensar esas estructuras y poder movilizarlas, ¿sí? Repensar también la propia subjetividad, porque pienso que el cambio atraviesa también por ahí, ¿no? Nosotros somos reproductoras, reproductores de ese racismo. El racismo está alojado en prácticas individuales, también en instituciones, pero también en estructuras sociales que no vemos y que es necesario hacer visibles. Luchar contra la matriz de desigualdad étnico-racial en América Latina es necesario y fundamental si queremos hablar realmente de una transformación radical de la sociedad. Porque todas las luchas importan, porque las vidas negras importan, como dice también todo este proceso de politización en Estados Unidos. Creo que también nos surge una lucha importante contra lo que Membe llama la necropolítica, porque el neoliberalismo viene esparciendo esa política de muerte en la región. Yo soy colombiana y observo cómo cotidianamente mueren líderes asesinados, precisamente porque el Estado ha tomado la decisión de aniquilar sistemáticamente, bien sea por una política orquestada desde sectores y élites, pero también desde grupos armados y desde una decisión política de dejar caer poblaciones que se consideran que ya no son necesarias, porque no son rentables, porque no consumen, ¿sí? O porque no producen lo que los grandes capitales financieros quieren. Es necesario entonces luchar contra toda esta política de muerte que se expande y que lo que está haciendo es legitimar un nuevo proceso de acumulación capitalista. Las reformas laborales que están anunciadas, o lo que aconteció en Brasil y que esperamos no acontezca en este país, de lo que están hablando es precisamente de que el capital ha anunciado una nueva fase de acumulación que requiere eliminar, suspender derechos, ¿sí? Pero que también viene con mucha fuerza y con mucha virulencia, reprimiendo a aquellos que osaron reivindicar derechos igualitarios, ¿sí? Reprimiendo a aquellos sectores populares que tenían un plato en la mesa, reprimiendo a aquellos sectores que osaron sentarse a la mesa, porque hubo un proceso de todas maneras importante de movilización política. Entonces creo que hay que luchar en contra de este disciplinamiento social que el neoliberalismo impone, en contra de la necropolítica como política de muerte, en contra de la idea de una única versión o expresión del ser sujeto mujer, en contra de las múltiples opresiones, en contra de esta matriz de desigualdad en América Latina que no es de ahora, que es histórica y que ha permanecido invisible. Solo así podemos hablar de un proceso de transformación política y social que también toque las subjetividades, ¿sí? Hay una frase de Enrique Dussel que me gusta mucho, con esta me voy a despedir. Él dice un poco que el desafío no es pensar en incluir una nueva habitación en la antigua casa. Sí, el desafío no es solo otorgar becas para negros, para indígenas, o que los negros o afrodescendientes escalen dentro de esas estructuras jerárquicas, sino que hay que plantear una nueva distribución de la casa, ¿sí?
Y plantear una nueva distribución de la clase implica también redistribuir poder, implica también revisar privilegios, implica también cuestionar las desigualdades y las múltiples formas de dominación a las que históricamente están sometidas las poblaciones indígenas afrodescendientes. Solo ahí entonces podemos decir, de alguna manera, que esa deuda pendiente del feminismo puede saldarse. Y solo así, como muy bien dice Marta Rosler, esta vez puede que sea diferente. Muchas gracias. Damos la palabra entonces a Marta. I hardly know what to say. Having been, for the first time in really decades, reinserted into a strain of militancy that has long been submerged in the United States and fragmented into different populations and modes of appearing in public. I have pages of notes, but very little to say, and I didn't think of preparing something because I didn't know that there would be opening statements, so I'll just mention that. Bueno, simplemente quiero decir que no se me ocurre mucho para decir, tengan en cuenta que durante décadas yo no estuve expuesta a todas estas vertientes de militancia, que de hecho, bueno, la militancia en Estados Unidos ha estado sumergida y fragmentada en diferentes poblaciones durante muchas décadas. Así que bueno, mientras las colegas iban hablando, yo fui tomando notas, pensaba que la intervención iba a ser más que nada abierta, así que bueno, vamos a ir viendo qué es lo que se va perfilando. I even had to borrow a piece of paper from our magical translator. Incluso le tuve que pedir prestada unas hojas a nuestra mágica intérprete, la palabra mágica es de ella. My problem is it's hard for me to separate what I wrote as notes and what was said from what my comments were. La dificultad ahora estriba en separar lo que yo escribí como notas sobre la base de lo que dijeron las colegas y lo que yo iba a decir. So what I see being first of all, I want to say how wonderful and exciting it is to be in a space in which analysis, history, and militancy are joined without the resort to euphemisms or to a certain self-censorship that's absolutely endemic in the United States. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que me siento extremadamente complacida de poder estar en un lugar donde se conjugan el análisis, la historia y la militancia sin un recurso a los eufemismos o a la autocensura, cosas que son tan típicas en Estados Unidos últimamente. It's great to hear the Combahee River Collective and Harriet Tubman and Flora Tristan and Marx all united in a conversation together without fear or favor. Está bueno poder escuchar sin ningún rasgo de temor la mención a Harriet Tubman, al colectivo, decime el nombre, ahí está exactamente este colectivo, a Flora Tristán, inclusive a Marx y Engels, todos juntos en una conversación sin el más mínimo miedo o temor. So, if we escape from the repression of discourses, I'd say that the combination of academic analysis and militant demands requires the study and formulation of complexity, including the contextualization through historical relations as well as present relations. Bueno, una cosa importante a señalar entonces es que si nosotros nos escapamos de la represión discursiva en la cual uno puede llegar a incurrir, es importante tener en cuenta que la combinación de lo que es el análisis académico y la militancia requiere el estudio de diferentes complejidades, entre ellas la contextualización histórica y de los tiempos presentes. The joining of that with activism, which requires the formulation and instantiation of demands in public and in organizing people to devote their energy to working together for these demands, which I have to say
in our tradition has now been separated from analysis, which I'll get back to in a minute. Bueno, es necesario también que el activismo genere una formulación de las demandas que se realizan en el público y en la organización de las poblaciones, para las cuales es necesario invertir energía para dar curso a esas demandas. Y una cosa importante es que en lo que hace al cumplimiento de las demandas o las exigencias, nuestra tradición siempre lo ha separado del análisis. Vamos a volver sobre eso. I'm sure I'm absolutely bright red with embarrassment that I have to be grabbing phrases out of my indecipherable notes, so I apologize. Les pido disculpas que seguramente estoy colorada como un tomate tratando de sacar frases de estas notas que acabo de tomar que ahora me resultan indescifrables. What I'd like to also highlight, since it's essentially my field, is that one of the things that's essential to the movement from historical and contemporary analysis to activism is forms of representation, by which I mean not just representing and showing up, but also symbolization, crystallization, and the catalyzing of people's thoughts and behaviors around recognizable slogans, memes, and other ways of signaling that we are together on one side versus whatever forces we are trying to overcome, which are repressing us. I mean, this is very straightforward and crude language, but I think it's really essential that we recognize the importance of language and imagery in organizing movements. Bueno, una cosa muy importante es que si la idea es pasar, una cosa esencial, si la idea es hacer un movimiento del análisis histórico al activismo, es necesario considerar las formas de activismo que tienen que ver con aspectos como los siguientes: la simbolización, la cristalización y la catalización de las conductas a través de los slogans y los memes y diferentes otras formas de señalización, para poder tener en cuenta un lado como contrapuesto a las fuerzas que se utilizan para superar diferentes formas de represión. Básicamente lo que yo quiero decir con esto es la importancia de reconocer el lenguaje y las imágenes, la importancia de esas dos cosas. As I also heard in my sister's presentations, the repression of connections between races, classes, genders, and the fragmentation of movements to exclude class analysis is a useless and unacceptable way of trying to organize. Una forma inútil y inaceptable de tratar de organizarse es como, y esto ya lo dijeron las colegas alrededor de la mesa, es como la represión de diferentes actitudes con respecto al racismo y al género tienen que ver con la fragmentación de los movimientos, y esto excluye algunas cosas. And, not surprisingly, we insistently announce that it's via feminism that deep bonds are forged that literally can unite these disparate sections and interests into the need to literally reform the structure of society from the bottom up or from the top. That is, by attacking the top, the reform from the bottom. Y para atacar, para hacer la reforma desde abajo y de esa manera atacar a los que están arriba, no sorprendentemente es a través del feminismo que las diferentes demandas se unen con el interés de establecer reformas a nivel de la sociedad. And despite the efforts to divide classes in the US and to make sure everybody understands where your interests lie, it is in fact through struggles centering on race and in particular gender, because women of color are the lowest paid group in US society, and it's been very clear from the beginning that the self-organization of women of color in various particularly service sectors, which is something that you were addressing as well, I believe, the question of the maintenance and reproduction of society, has allowed for a rebuilding of these separate and fragmented struggles, and in particular to remind people that the working class is not a group of white men. Bueno, a
pesar de los esfuerzos por dividir las clases en los Estados Unidos para que todo el mundo comprenda bien clarito dónde le corresponde estar, se han logrado cambios muy importantes a través de las luchas en términos del género, sobre todo las luchas libradas por las mujeres de color, que son las que menos paga reciben en Estados Unidos, y esto ha sucedido más que nada a través de la autoorganización, sobre todo por parte de las mujeres de color en las industrias de los servicios, esto en el contexto de la temática del mantenimiento y la reproducción social, que fue pronunciado, que fue mencionado por las colegas, y cómo todo esto entonces conduce a luchas separadas y fragmentadas que nos recuerdan en todo momento que la clase trabajadora no está constituida sencillamente por hombres blancos. I would like to also say that the appearance of intersectionality as a term is very welcome because it's been basic in the United States to the reformulation of what feminism is, and of reminding people that in fact feminism is not and has never actually been fully separated into white or bourgeois or working class or feminisms of color, but that there are always intersections because our identities are forged out of several major strands, which are not necessarily categories developed by us, but against us. Bueno, también fue muy interesante la mención del concepto de interseccionalidad, porque básicamente al momento de considerar los diferentes tipos de feminismos tenemos que tener en cuenta que los feminismos nunca se manifestaron como, o no deberían manifestarse en forma separada como feminismo blanco, feminismo burgués o feminismo de la clase trabajadora, sino que siempre deben manifestarse como una intersección casualmente, porque las identidades que nosotros presentamos no se presentan como vetas, mejor dicho, perdón, las identidades que nosotros representamos se presentan en diferentes vetas que no necesariamente responden a las categorías que se nos quieren imponer. Having come from a feminist history in the United States that's been active in one way or another for, I'll just say, 40 years, and not look back at the earlier versions of feminism and how they carried on, we have already gone through these intense imposed schisms that have divided our ability to work together and are slowly attempting to rebuild alliances. So again, I would like to say how inspirational it is for me to hear people talking about what we know is necessary to any kind of movement to redistribute power and access. Bueno, entonces una cosa muy importante es, bueno, yo provengo de una historia del feminismo en los Estados Unidos que ha estado activo durante los últimos 40 años, esto sin tener en cuenta las versiones anteriores de feminismo, y nosotros ya pasamos por todos estos intentos de categorizar y de generar diferentes cismas, digamos, y esto lo que ha logrado es dividirnos y dividió nuestra capacidad de trabajar juntos. Por eso es muy importante reconstruir las alianzas, y es por este motivo que me siento extremadamente inspirada por esta mención en torno a esta mesa acerca de la necesidad de unirnos justamente para redistribuir las formas de poder. I also happen to think that one of the problems with activism in the US, which we're also now attempting to overcome, is the removal of demands from questions of history and context, so that the past offers no lessons and there is no possibility of nurturance. I see a few heads nodding. El problema con el que nos estamos enfrentando actualmente con el activismo en los Estados Unidos es la desaparición del contexto histórico, del recurrir al contexto histórico en las demandas que se presentan. Es como si el pasado no tuviera ninguna lección para enseñar. Y veo que algunas cabezas están así. And we all know that those who don't remember history are doomed to repeat it. I mean, there are so many ways of saying it. I'm not even sure that those who remember history are able to stop the repetition, depending on who controls the reins of power. Obviamente, dependiendo de quién controla las riendas del poder, incluso los que recuerdan la historia pueden llegar a no poder evitar la repetición de la historia, pero es una frase muy mencionada y es indiscutible que aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. I will end this rather rambling
snatching of phrases from various points in my notes by saying very simply that Marx has pointed out that capital does not care about the life or well-being of the working class unless it is made to do so. Bueno, y simplemente me gustaría terminar todas estas reflexiones un poco desordenadas a partir de las notas diciendo que Marx ya mencionó que al capital no le importan las vidas de las clases trabajadoras salvo que se lo obligue a hacerlo. I'd like to again reiterate that I have always believed that it is literally feminism that is able to make these connections and to remind everybody of what the working class actually consists of. Yo creo que es justamente, quiero repetirlo, que creo que literalmente es el feminismo el que es capaz de restablecer todas estas conexiones y hacer recordar a todo el mundo en qué consiste verdaderamente la clase trabajadora. My little footnote here is that unlike even in Europe, artists in the United States have learned to say as little as possible about our politics in direct fashion because those who control access to institutions absolutely will shut you down. Una cosa importante como nota al pie que me gustaría señalar es que a diferencia de Europa, los artistas en los Estados Unidos tratan de decir lo menos posible acerca de la política porque los que controlan el acceso a las instituciones, si no les gusta lo que uno dice, van a terminar cerrando o impidiendo que uno como artista tenga acceso. That in the 80s and after, that included any relationship to feminism. Even the most ardent feminists in the art world stepped back from identification as feminist or using the word feminist or anything of the kind. And I would like to say that that moment is over. So we are moving forward. En la década de los 80 y después, por ejemplo, cualquier relación al feminismo hacía que los artistas que tuvieran algún vínculo con el feminismo fueran dejados de lado completamente, inclusive las más ardientes feministas del mundo del arte no querían ser identificadas como feministas. Quiero señalar y subrayar que esa época terminó, hemos avanzado.